Gloria al Señor. Mire cómo es el tema. Peligro para los que no terminan de aprender la verdad. Peligro para los que no terminan de aprender la verdad. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1. Los últimos días. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a mujeres débiles llenas de pecado que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Puede tomar asiento. Los últimos tiempos ya se están viviendo. Pero no es algo que ha llegado de un solo, así, sino que se ha ido dando progresivamente conforme la ciencia va aumentando, que fue una señal que el profeta Daniel dejó en las Escrituras para los tiempos del fin. La ciencia aumentará, dijo él. Y eso lo hemos visto en las últimas décadas. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial, todos son máquinas, aplicaciones y mucha tecnología que está invadiendo pues nuestro estilo de vida. Todo lo que se hace, todo lo que se practica, todo lo que se trabaja va acompañado de una dosis muy acelerada de tecnología. Pero eso al mismo tiempo nos pone en los últimos tiempos. O sea, no podemos decir la última década, no, sino que eso se va dando. Eso se empezó a dar desde el año 1700, donde 3000 años de tecnología, o sea, la tecnología en 3000 años no había cambiado nada, incluso más, unos 4000 años. Se usaba la rueda, se había descubierto el fuego, algunos que otros químicos básicos, pero fue en 1700 y fracción que la tecnología se dispara, cuando se inventa la máquina a vapor. Después de la máquina de vapor viene la de combustión, la gasolina, el diésel. De ahí viene un montón de inventos, el teléfono, la televisión, el telégrafo fue antes, las armas van avanzando, en los aviones, los primeros aviones van avanzando, los helicópteros, la primera computadora en los años 50, la primera computadora llenaba un cuarto más grande que el templo pequeño. O sea, para poder funcionar necesitaba un gran espacio y ahora es completamente obsoleta. Entonces, conforme aumenta la tecnología, también lo difícil la dificultad de vivir en este mundo se va haciendo cada vez más fuerte. Porque, según nos dice esta escritura, se dan tres tipos de transformaciones. La gente se va a transformar, ahí lo dice, mire, la gente se volverá, o sea, se transformarán. Otros
no tendrán afectos y otros actuarán sin pensar. He sacado 3 aspectos. Dice, en los últimos tiempos mucha gente se va a transformar en lo malo. O sea que no van a ser malos. Inicialmente no fueron educados como malos, pero por la influencia, por la presión del ambiente, por cómo se van dando las cosas en la sociedad, se van a terminar convirtiendo en lo que no son. O sea que si eran obedientes, se convertirán en lo que ahí dice: egoístas, amantes del dinero, fanfarrones, orgullosos. Luego está el otro aspecto de los insensibles, de los que no sienten, de los que no tienen conciencia de las cosas. Y esos insensibles también caerán en actitudes, no van a poder perdonar, no van a sentir afecto por los demás, van a hablar con maldad, no les va a importar lo que hablen, van a odiar con facilidad. Y luego está el tercer grupo, los que actuarán sin pensar, los arrebatados, los que no tienen conciencia, los que no disciernen, no dimensionan lo que están haciendo mal. Entonces imagínense, van a haber 3 tipos de personas: los que se van a convertir en lo que no han sido formados por la presión del ambiente. Están los insensibles, que tal vez por los maltratos del hogar, que tal vez por los malos ejemplos, no van a tener sensibilidad y van a hacer cosas duras, malas, sin sentir remordimiento. Y están los terceros, los que no van a razonar, los que no van a no van a entender con su mente lo que están haciendo. Y esto, hermano, nos lleva al final de lo que se refiere el título de hoy. O sea, el problema es que va a haber mucha gente que siempre está tratando de aprender, pero nunca terminan de entender la verdad. Aquí se refiere a señoritas, pero yo lo voy a extender a todos. O sea que en los últimos tiempos va a ser difícil enfrentarlo si yo no termino de aprender ni entender la verdad del evangelio. Si toda la vida yo me la paso aprendiendo, porque está bien aprender, está bien, pero lo que está bien aprender es lo extra, es lo que está añadido. Pero las cosas básicas, los fundamentos, y sobre lo que yo tengo que estar fundado, yo no puedo pasar toda la vida aprendiéndolo. Todo lo que es correcto, la forma de vivir, cómo tratar a los hijos, cómo vivir en familia, cómo conducirme en la sociedad, cómo desempeñarme como persona, mi conducta, cómo voy a hacer los negocios, cómo voy a administrar el dinero, voy a ser justo o voy a seguir siempre queriendo aprender y se me va a ir la vida aprendiendo y nunca voy a tener éxito. Quiero leerle unos datos para que usted entienda que estamos en los últimos tiempos. Yo me recuerdo que en enero de parte de Dios vino palabra a los profetas, a varios, no solo a uno. La primera fue, creo, la hermana Mayra, la hermana Lucía, hermano Hugo recibía una confirmación, hermano Hansel, todos. Y esta palabra decía que en este año 2023 iba a estar sucediendo mucha muerte, pero no solo en San Andrés, en todo Guatemala, pero también aquí. Iban a estar muriendo muchas personas y muchas familias iban a ser atacadas por diferentes acontecimientos que los iban a empujar por lo menos con peligro de muerte. Y yo tengo una información, unos datos que confirman. Yo estaba leyendo en el internet los informes de una organización que se llama SINAPRESE, que es el Sistema Nacional de Prevención. Lo que hace el SINAPRESE
es que saca las estadísticas de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del INASIF, de la Corte, del Ministerio Público, ya dije, ¿verdad?, de los hospitales. Bueno, saca unas estadísticas. Y en el 2017, durante la Semana Santa, que son 8 días más o menos, en el 2017 hubieron 112 muertos. En el 2018 hubieron solo 10. En el 2019 hubieron 33. En el 2020 no hay un registro por el COVID, pues nadie salió mucho. Más bien nadie salió. 2021 el SINAPRES registró 9 muertos. En el 2022 se registraron solo 3 muertos. Y en este año, en el 2023, durante la Semana Santa, se registraron 342 muertos. ¿Escuchó la diferencia? 342 muertos en los 8 días de Semana Santa de este año, 2023. 22 ahogados, 117 accidentes de tráfico y 203 hechos de violencia. Suman 342 en 2023. Es un cambio rotundo. O sea, es un aumento que asusta. Pues a mí me asusta. Pero es lo que el Señor habló. Y no es solo fuera de San Andrés. Aquí, en las carreteras, muchos accidentes. Muchas motos que atropellan los vehículos en Santa Cruz. Todos los días salen las notas de duelo de la gente que se está muriendo porque el Señor lo anunció. Y no es porque el Señor quiera que se mueran, sino que en los últimos tiempos, cuando dice que va a ser difícil, es porque van a venir estos, ¿cómo le digo yo? Estos juicios que Dios desata por causa de la maldad del hombre, por causa de la desobediencia del hombre, por causa de la idolatría. Por eso sucedió en Semana Santa. Porque se está exaltando lo que no es Dios, se está adorando a lo que no tiene vida y al Creador en cuya mano está nuestra vida. No se le da la honra de vida, no se le da la gloria de vida. Le hablo del país. Nosotros sí lo hacemos, lo intentamos. Nosotros tenemos conciencia de ello, amén. Pero no el resto de la nación. Por lo tanto, los datos no mienten. Esto salió en la prensa, pero yo lo rectifiqué en el internet. Y sí, son datos fidedignos. Así que estamos en los últimos tiempos. El asunto es que los que van a peligrar en los últimos tiempos son los que nunca terminan de aprender la verdad. Amén. Y eso es importantísimo. Es necesario terminar de aprender la verdad. Y siempre vamos a seguir aprendiendo añadiduras, riquezas, extras. Pero la verdad, o sea, el fundamento, las cosas importantes de las cuales va a depender mi estabilidad, mi felicidad, el resguardo de mi casa y que mi familia logre salir victoriosa en medio de toda esa maldad, que cuando enfrenten a la gente traidora, que cuando enfrenten a los orgullosos, que cuando enfrenten a los malagradecidos, a los egoístas, a los fanfarrones, a los que insultan, a los que no obedecen a los padres, cuando estén enfrentando todo eso, ellos sepan cómo deben de actuar. Ellos no actúen igual o no se dejen arrastrar de la misma manera. Entonces se necesita terminar de aprender la verdad. Porque mire, está hablando de gente que están tratando de entrar en el reino. Estas señoritas de las cuales habla este pasaje son personas que están en la iglesia, que intentan, que quieren saber más de Dios,
pero que no terminan de aprender la verdad y por eso son atrapadas en sus malos deseos. Pero no vamos a crucificar solo a las señoritas. Aquí entra todo, porque esto se vale para todos, tanto hombre como mujer. Si yo no termino de cimentar, de poner fundamentos en mi casa espiritual, no va a soportar la fuerza de los últimos tiempos. No lo va a soportar. Vamos a fracasar mucho y vamos a ser débiles. Y si no es que pudieran algunos terminar siendo uno de la lista. Pero eso es lo que no quiere el Señor, amén. Eso es lo que no quiere. Bendito sea. Pero miren lo que dice la Escritura, que estos hombres descritos con esos caracteres entran a las casas. Pero dejemos lo humano, vayamos a lo espiritual. O sea, son espíritus que a través de diferentes personas, llamémosle espíritus X, el peligro es que entren a las casas. ¿Qué significa eso? No es que usted no va a dejar entrar a nadie en su casa. No, está hablando de potestades demoníacas que encuentran hogares vulnerables. Potestades demoníacas que encuentran familias que no tienen vallados sólidos espirituales. Y cuando no se tienen convicciones, vallados sólidos, van a entrar a las casas. ¿Qué significa entrar a la casa? Que van a tener libertad y derechos para operar en los niños. Por ejemplo, el homosexualismo, la inmoralidad, la rebeldía, la confusión de identidad, deseos de acumular dinero a tal grado que estén dispuestos a hacer lo que sea, aún lo ilícito, aún el crimen. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando espíritus demoníacos entraron a las casas en los últimos tiempos, que ya los estamos viviendo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque en las casas hay personas que no terminan de aprender la verdad. Y cuando le digo no terminan de aprender la verdad, no estoy hablando de que todos tenemos que ser unos grandes maduros. Hay cosas básicas que se tienen que asegurar y esas no son negociables. Amén. Hay cosas fundamentales que se tienen que afirmar y las demás las vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero hay unas que son fundamentales. Ahora, este peligro de los últimos tiempos, tenemos que hacer algo como iglesia. Miren lo que nos dice 1 Juan 2:20. Le está hablando a la iglesia el apóstol Juan. Es un fragmento. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción de manera que conocen. Ahora, yo voy a terminar de aprender la verdad. Sus hijas hembritas van a terminar de aprender la verdad cuando reciban la unción del Santo. Pero aquí venimos. Mire, esta unción del Santo está entre comillas. Yo la pongo entre comillas porque es una unción específica. Hay muchas unciones. El Espíritu Santo trae muchas unciones. Las unciones son derramamientos de su Espíritu, derramamientos de su poder para ejecutar capacidades específicas. Por ejemplo, hay unciones de sanidad que son derramadas para sanar a las personas. Hay unciones de liberaciones de diferentes cadenas espirituales. Hay unciones para sentir amor y poder dar a los demás. Hay unciones de perdón para poder perdonar. Hay unciones de prosperidad material que se activan cuando ciertas personas han encontrado las llaves. Pero de la unción que yo le estoy hablando hoy, le llama la Biblia la unción del Santo. Y cuando usted y yo la recibimos,
Yo conozco ya no me tienen que estar repitiendo lo mismo. Ya no me tienen que estar haciendo dibujos. Es que hay unos que hay que hacerles dibujitos todavía. Todavía no entienden cómo opera Satanás. Todavía no terminan de entender cómo Satanás se manifiesta, qué trampas utiliza, qué engaños. Porque todavía están en ese grupo. Es necesario recibir esa unción. Pero ¿qué apelativo tiene la unción? ¿Qué título tiene? ¿La unción de Él? Eso nos dice mucho. Esa unción no se recibe así nomás. El Señor la quiere dar, claro. Esta unción me da la facultad para entender la verdad, pero con discernimiento. Y esa solo llega, y le voy a explicar cuál es el problema, cuál es la lucha de los últimos tiempos. De tanta fanfarronería, tanto orgullo, tanta mala palabra, tanto adulterio, tanto crimen, tanta religiosidad, tanta vanagloria, que lo que va a bajar, lo que se va a ir perdiendo en las iglesias es el temor a Dios. Y si no se tiene temor a Dios, la unción del Santo no es derramada en mi vida. Y si esa unción no me es derramada, yo mismo voy a ir a meter las patas. Yo mismo me voy a ir de boca al fracaso. Porque estaré rodeado de acechanzas malignas, de lujurias, de codicia. Ahora los proyectos solo son movidos por la codicia. La gente anda buscando dinero, buscan su propio bienestar y no el bien común, porque esos son los últimos tiempos. Pero la iglesia que se mueve en el temor, la iglesia que busca mantener el temor a Dios, esa iglesia estará recibiendo la unción del Santo. Y cuando reciba esa unción, ya no le tengo que explicar por qué no tiene que ir a esas reuniones donde se da el chaca chaca. El servidor todavía hay que hacerle dibujos y hay que explicarle para su bien, pero no, todavía les cuesta entenderlo. Pero cuando reciban la unción, un temor viene, un entendimiento viene, y correrán a hacer lo correcto. Y serán diligentes y podrán enfrentar todo lo que venga. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este temor a Dios es un respeto hacia Dios de acuerdo a su dignidad y a su majestad. Eso es el temor a Dios. No le estoy hablando de miedo, sino que es un respeto de acuerdo, un respeto profundo de acuerdo a lo que Él es. Si para ti Dios es ese ídolo que en tu vida pasada honraste, así va a ser el temor que le vas a tener. Si para ti Dios es el pastor con todos sus defectos, hasta ahí llega el temor. El día que te ofenda el pastor, se te acabó el temor. Pero si tu temor está basado en el entendimiento y dimensiona lo que Dios es, lo que Dios representa, que en sus manos está el destino del universo, tu vida, mi vida, si me va bien o mal, si yo dimensiono cómo lo estoy honrando yo, cuando yo dimensione eso, yo estoy cerca de tener temor por Él. Amén. Gloria a Dios. Por eso la iglesia, la primera iglesia fue bendecida. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces, ¿cómo dice? Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia, la primera iglesia, la que fundó Cristo con los apóstoles
Y cuando Él ascendió al cielo, quedaron los 120 llenos del Espíritu Santo. Ellos predicaron y se añadieron muchos. Y la iglesia creció. Esa iglesia era edificada, hacía milagros y Dios obraba poderosamente a través de ellos porque andaban en el temor. Y mire cómo dice ahí la palabra, y se crecía. ¿Cuándo crece una iglesia? Cuando anda en el temor a Dios. Fortalecidas. ¿Por quién? No por el dinero, no fortalecidas por política humana, sino que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Santo Cordero de Dios. No las sostenía las alabanzas hermosas. Porque mire, hermano, hay mucha iglesia que está creciendo porque invierten mucho en los programas, en las actividades. Yo estaba viendo la actividad en una iglesia, en un municipio de Quiché. Pero mire, ahí está, cuánto dinero están invirtiendo. Grupo tal y los no sé quiénes, la solista no sé cuánto, el profeta, el apóstol y otro grupo. Mire, son como unos 5 grupos musicales, como 2 solistas, como 4 predicadores, entre profetas, apóstoles, pastores. Están invirtiendo cientos de miles. Pero yo le digo, eso no es lo que hace crecer una iglesia. Crecerá en número, pero no crecerá en el Espíritu Santo necesariamente. Lo que lo va a hacer crecer en aprobación es andar en el temor a Dios. Amén. Eso es. Pero para entender cómo ese temor lo tenemos que cultivar, lo tenemos que desarrollar, porque eso no me va a venir de así solo porque yo le estoy diciendo. Ojalá que yo por lo menos le deje una preocupación genuina y el Espíritu Santo haga el resto. Ojalá. Pero en la iglesia misma primitiva, en esa iglesia primera, estaba un mover glorioso del Espíritu y eran tocados y la gente empezaba a dar sus bienes. Tanto así que nadie pasaba necesidad, dice la Escritura. La gente iban a sembrar bienes, dinero, hasta casas, propiedades. Las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles las repartían conforme la necesidad. Así que nadie pasaba necesidad, dice la palabra de Dios. Y vino un hombre llamado Bernabé, que vendió su propiedad, la puso a los pies de los apóstoles. Después llegó a ser él un apóstol. Después, pero inició siendo tocado por el Espíritu y despojándose de lo que él tenía. Pero había una pareja que estaban en la iglesia. Eran hermanos en Cristo. Posiblemente no dice ahí qué cargo tenían, pero eran hermanos de la iglesia. Ananías y Zafira, su mujer. Y ellos también estaban en ese rollo de que nadie pase necesidad, pero todavía habían luchas en su corazón. Y Ananías se pone de acuerdo con la esposa y le dice: mira, Zafira, pues nosotros no nos quedemos atrás. Que van a decir que solo ellos pueden dar y nosotros no. Así que hay que dar algo. Pero yo digo que muchos dar todo. Ese Bernabé está loco. Ese bruto, ¿qué ha pensado ese? ¿Cómo le va a estar dando a los pastores? Aunque no era para los pastores, pero actualizándolo para el día de hoy. Entonces se pusieron de acuerdo Ananías y Zafira y le dijo: mira, vamos a dar solo una parte y lo demás lo guardamos, hagamos un hoyo, escarbemos un hoyo y escondámoslo. Pero primero voy a ir yo y después llegas vos. Entonces, como había una gracia, todos los que sembraban y todos los que se despojaban eran bendecidos, solo que de diferente forma. Algunos eran sanados, otros eran transformados, sus hijos se convertían, y un gozo venía a sus vidas. Era un mover de gracia tremendo
Y algo de eso buscaban Ananías y Zafira. Y ellos quisieron anunciarse. Pero cuando se presenta Ananías, wow, mire lo que le dice Pedro en el Hechos capítulo 5, verso 3. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo le revela a Pedro el engaño, palabra de ciencia, un don del Espíritu. Y cuando Pedro ve a Ananías entró y dijo: ahorita el apóstol me va a bendecir, me va a ministrar y cosas grandes va a derramar sobre mí. Pero lo que se llevó fue una gran reprensión. Y le dijo: no es tuyo, nadie te está obligando. No es obligación, es voluntario. Y si tenías el dinero, si no estabas seguro, si sos un gran tacaño de película, ¿por qué no te lo quedaste mejor? Pero ¿quién te indujo? ¿Quién llenó tu corazón? Satanás, ¿va? Le dice: Satanás llenó tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo. Esa es una lucha que tiene la iglesia hoy en día. Que el Espíritu Santo es eso mismo. ¿Qué dice él? ¿Qué es? Un espíritu. No lo vemos. No tiene cuerpo. No se manifiesta físicamente. Pero es real. Tiene poder. Es como el viento que no lo vemos, pero se siente y es glorioso e impactante cuando manifiesta su poder. El problema es, hermano, que el desafío para los evangélicos es respetar a un Dios invisible. Para la iglesia tradicional es fácil porque ahí está el muñeco y delante del muñeco son los más santos, los más respetuosos. Se quitan el sombrero, hacen de todo, de rodillas caminan, porque al muñeco eso le interesa, la devoción, la adoración. Aunque después, al salir del templo, la persona vuelva a ser la misma sinvergüenza, manifestó un respeto porque está viendo la imagen. Pero nosotros no vemos nada. Y muchas veces, equivocadamente, esa veneración y esa adoración se le traslada a los instrumentos de Dios. Porque los siervos de Dios, envanecidos y codiciosos, se la toman y manipulan a la gente. Y es fácil. Es más fácil. Por eso esas misiones, como esa famosa misión Dios habla, Dios es amor, y la voz de Dios, creo que es la otra. Pero en México, ¿cómo creció y son miles y miles? Porque la veneración es al hombre, es al apóstol, que por cierto está preso. Cuando se le va a dar respeto a lo que se ve, es más fácil. La gente se calla, lo honran, lo tienen como Dios y lo tratan como Dios. Pero cuando es a un Dios invisible que no estamos viendo, nos perdemos en el espacio. Nos desubicamos y se nos olvida que nos está viendo, que nos está examinando, que nos está escudriñando y que nos está aprobando o desaprobando. Se nos olvida completamente. Y puede pasar lo que le pasó a Ananías. En este caso, ¿cuántos saben lo que le pasó? ¿Cuántos saben? ¿Le pasó amén? ¿Qué le pasó? Cayó muerto. Cayó muerto. Chica. Pero después viene la mujer. Y ahí quiero que vaya conmigo al 5:10.
La mujer lo mismo, entró, según ella la iban a ministrar, la iban a felicitar, pero le pasó lo mismo que al marido. Hechos 5:10. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Ya la habían, ni siquiera la velaron. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Después que entró el marido, viene la Zafira, y según ella, ahorita me van a echar aceite, ahorita me van a declarar todas las bendiciones. Y el apóstol Pedro le dijo lo mismo, y cayó muerto. Los dos murieron en ese momento. Cuando la iglesia vio eso, gran temor se apoderó de ellos, y el resultado es que el Señor empezó a hacer milagros, señales y prodigios, porque el pueblo entró en el verdadero temor en el que debe de vivir una iglesia. Amén. Claro, bendito sea el Señor, que nos está guardando, y aunque nos llegan chicotazos, nos está guardando, pero a otros no. ¿Y por qué se nos está pasando por alto lo que otros han sufrido? Si apóstoles, familias enteras se las llevó el COVID, pastores, familias fueron arrasadas, negocios fueron cerrados, y la gente sigue cayendo bajo juicio cada día. Para mí, cuando yo leí 342 muertos en Semana Santa, eso me da temor, porque ¿quién quita que yo no esté dentro de esos 342? ¿O qué corona humana cree usted tener? ¿O qué privilegio humano cree usted tener para que a usted no le llegue el juicio? Si lo único que me va a librar es que yo reciba la unción del Santo, y esa me abra el panorama, y yo pueda entender y pueda visualizar y pueda discernir las metidas de pata que estoy haciendo, el camino errado que llevo. Porque no hay enseñanza, no hay regaño, no hay disciplina que te haga entender si la unción del Santo no es derramada sobre tu cabeza. No hay. Hasta que esa unción te sea dada, tú mismo vas a poder entender cómo enfrentar los últimos tiempos, porque el temor va a venir sobre ti. Y eso sucedió en la iglesia primera, llena del Espíritu Santo. La gente era salva, los milagros se daban, prodigios, lo sobrenatural. Y eso quiere hacer el Señor en este lugar, bendito sea su nombre. Pero tenemos que entender que necesitamos el temor a Dios. Algunos dirán, es que Pedro era inmaculado. No, Pedro no era perfecto. Mire Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de... ¿Quién era de condenar? El gran Pedro, el apóstol. El que estaba siendo usado con milagros y prodigios, cayó en una hipocresía, porque él con los judíos se hacía el fariseo, y con los griegos, buena onda, comamos chicharrones, muchachos. Pero cuando venían los judíos, él, que estaba jugando hipócritamente dos papeles. Y el apóstol Pablo se enteró y lo buscó y cara a cara se lo dijo. Y has arrastrado a varios judíos a la misma hipocresía, le dijo. Y el apóstol Pedro lo recibió. ¿Qué le quiero decir con eso? Que Dios delega autoridad a gente que no es perfecta. Así que no se confunda
Que porque usted ve errores en mi persona y en los profetas, que porque usted ve errores, es que yo solo a Dios le doy cuenta, es que yo solo a Dios. Ay, te vas a equivocar. Porque Dios usa instrumentos en esta tierra y delega autoridad. Ahora, Pedro tenía imperfección. Él le dio cuentas al Señor y el Señor le mandó chicotes y él aprendió a puro chicote. Pero no fue desaprobado. O sea que él cometió un error, como yo los cometo. Pero el hecho que yo cometo error no significa que yo estoy desaprobado. Así que tenga cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Amén. No seamos así, lanzados de boca y sueltos de boca, y que fácilmente menospreciamos a los siervos y a las siervas de Dios. Cuidado. Cuidado. Y termino con el temor de Dios. Había un hombre llamado Esceva que tenía 7 hijos. Y ellos les fascinó la unción y el mover del Espíritu. Y ellos dijeron: queremos eso. Porque les gustó la fama, les gustó el reconocimiento, les gustó todo lo que se estaba dando ahí. Y ellos empezaron ellos querían imponer manos, y al imponer manos ellos querían que se manifestara el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo así lo hacía. Y todos se maravillaban cómo el apóstol, al imponer manos, la gente sanaba, eran llenos del Espíritu. Y estos 7 hijos de Esceva querían la fama, querían la bendición, pero no querían pagar el precio. Y se pusieron a ministrar y dijeron: te reprendo, demonio, en el nombre del Dios que predica Pablo. Y veamos. Todavía no, quítelo. Y dice la palabra que el demonio el endemoniado mismo los agarra a los 7 y les da una penqueada, les da una maltratada, o sea, los golpea tan duro que los deja sin ropa. Los 7 hijos de Esceva no pudieron vencer al endemoniado, porque les dijo: yo conozco, sé quién es Pedro, sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Ahora sí, leámoslo. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que creían llegaban ahora confesando públicamente sus prácticas malvadas. ¿Qué produjo el avivamiento? ¿Qué produjo el avivamiento? El temor a Dios. ¿Y qué provocó el temor a Dios? Cuando la gente vio que la autoridad espiritual no se compra con dinero, no se gana con fama humana y no se gana con política humana. Que la autoridad de Dios viene directamente delegada del Altísimo, y a quien Él se la da, se la da. Y cuando ellos entendieron eso, la gente entró en temor, reverenciaron a Dios y se convirtieron. Para enfrentar los últimos tiempos, amada iglesia, tenemos que tener más temor. Se nos está yendo el temor a Dios. Hay mucho creyente prepotente, mucho creyente orgulloso, mal hablado, mucho creyente que emite juicios, que andan en sus cochambres y en sus adulterios y en sus inmoralidades, y lo tienen en poco. No vas a poder enfrentar lo que viene. No lo vas a poder enfrentar. No, porque nunca vas a aprender a terminar de aprender la verdad. Porque si a mí no se me revela,
Aunque me den con palo, yo te puedo estar dando todas las disciplinas, te puedo estar dando suspensiones, chicote, maltratada, regaño, y no lo vas a entender. Y no lo entendés porque no te es dada la unción. ¿Y por qué no les dada la unción? Porque no tienen temor. O sea, primero es el temor. Después del temor viene la unción. Y después de la unción viene el entendimiento. Hay dos pasos. Yo a veces les doy palabra a servidores, estoy ministrando palabras que les puede salvar la vida y todavía todavía sienten la libertad de oponerse, de brincar, ¿qué temor hay ahí? ¿Qué temor hay ahí? Si no desarrollamos el temor a Dios, no nos será dada la unción del Santo. Y yo voy a estar dándole cosas al aguijón. Sabe que yo, hermano, me doy en la cabeza y lloro porque yo mismo me perjudiqué por mucho tiempo. Y cuando descubro cómo yo me perjudicaba, me da una rabia. Yo mismo me estuve perjudicando por mucho tiempo al no entender. Yo mismo con mis malas actitudes me perjudiqué a mí mismo y dejé de recibir mucha bendición. Y cuando yo lo he descubierto, me da una cólera conmigo mismo, un enojo conmigo mismo. Pero ya es tarde. Y digo, Señor, ¿por qué no entendí esto antes? ¿Y sabe qué me dijo el Señor un día? Porque no te guardabas, me dijo. Ay, en otras palabras, no tenías temor, me dijo. Y como no te guardabas, dejaste pasar tu bendición, dejaste pasar. Pero no lo perdí todo, gracias al Señor. Me quedó una buena porción todavía, si uno no estuviera aquí. Pero ahora que yo recibí esa unción del Santo y que tengo entendimiento, a mí me da temor, hermano. Me da temor. Lo pienso 2, 3 veces. El juicio a Ananías y Zafira y la forma como los 7 hijos de Seba fueron dominados por Satanás, eso le hizo entrar en temor a la gente. Porque Satanás anda suelto, es real. Y en los últimos tiempos va a desatar su maldad, su odio. Y el que no termine de aprender no lo va a poder soportar. Los hijos, habiendo sido llevados a la iglesia, serán arrebatados para lo malo, a menos que usted tenga el entendimiento de cómo librarlos. Pero es que yo lo he llevado a la iglesia en sus narices. Satanás les va a meter la droga. A menos que usted reciba la unción del Santo y se le alumbre y diga, wow, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer, tengo que salir de esa esfera, de ese ámbito, de ese ambiente, de esa forma de pensar, tengo que apartarme completamente. Porque en medio de los tiempos malos, el Señor va a resguardar a su iglesia. La va a cubrir con su vallado poderoso. La va a visitar con su Espíritu Santo. Le enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía. Mostrará su misericordia y su gracia. Porque es una iglesia que terminó de aprender los fundamentos para lo cual necesita para avanzar. Claro,
Vamos a seguir aprendiendo. Pero ya no me van a tener que enseñar sobre la idolatría, Dios mío. Año tras año estarles dando con los dedos en la boca. No, usted mismo va a saber. 342 muertos. Entonces es cierto lo que Dios le habló a los profetas. Es por lógica. Si no lo hace por espiritualidad, hágalo por lógica. De un año para otro, un aumento tan espantoso de muertes. Entonces, lo primero que voy a decir es, entonces tenía razón en los profetas. Y yo voy a entrar en temor. Y cada vez que los profetas den palabra, ya no se esté riendo de los profetas, ya no esté viendo las imperfecciones de los profetas, sino que usted se mueva en temor. Y cuando se mueva en temor, la unción del Santo va a venir sobre su vida. Y ese entendimiento lo va a hacer moverse a donde está su resguardo, a donde está su bendición, a donde está su milagro, a donde está su prosperidad. Pongámonos de pie esta noche. Algunos se convertirán en malos, otros se volverán insensibles y otros no van a razonar, no van a pensar. Ayúdame, Señor, a caminar en medio de gente insensible. Ayúdame a resguardarme en medio de gente que se va a transformar en gente mala. Ayúdame, Señor, a enfrentar la siguiente pandemia cuando venga. Porque Guatemala en todos los ámbitos no está agradando a Dios. Comenzando en los gobiernos. Cada vez más avaricia, cada vez más mentira, cada vez más show, con descaro. ¿Usted cree que eso va a agradar a Dios? Y cada día niños más desnutridos, más necesidades en los pueblos. ¿Usted cree que eso va a agradar a Dios? Por supuesto que no. Los países en guerra, en inmoralidades, promoviendo tanta inmoralidad. Pero los que tengan la unción del Santo, los que cuando escuchen el aviso y la advertencia, doblen rodillas y hagan silencio. Si no tienen nada bueno que decir, esperen entonces en Jehová. Y no se vuelvan murmuradores que hablan de lo que no entienden. Con temor. Porque los profetas como Pablo, como Pedro cayó en hipocresía porque era humano y le llegó su reprensión y posiblemente le llegó su chicote, pero no dejó de ser instrumento de Dios. En algún momento nosotros, los líderes, los profetas, tenemos defectos, cometemos algún error, pero mientras el Señor nos tenga de pie, tenga un mínimo de temor. Cuando mire a los que están dirigiendo, es que esos. Mire el trato que le dio el señor hermano Mario entre las llantas de un camión. Dios sabe cómo lo lleva. Y si lo tiene aquí ministrando, Dios sabe por qué lo tiene. Y si necesita otra llanta, ya le mandó a decir. ¿Usted cree? Le dijo un día, 2 hermanas soñaron y yo le fui a hablar. Le dije, mira, siervo, esto y esto dice el Señor. Que te pregunta el Señor, ¿querés otro toque de aquellos? No, me dijo, no. Así le digo yo a la Gali, le muestro una paleta negrita. ¿Querés la negrita? No, me dice. ¿Qué la va a querer? Y a ratos que no le doy. Me hace falta.
Ahora, ¿por qué cree que no le doy? ¿Por qué es perfecta? No, no es perfecta, pero me obedece. Y sobre todo tiene temor de su tata. ¿Tiene usted temor de Dios? Dígale al Señor: yo quiero tener temor, Señor. Yo quiero tener temor. Quiero dimensionar el respeto que te debo tener. Quítame las imágenes de las redes sociales. Me arranco de mi mente conceptos equivocados. Dios es un Dios que merece respeto, sobre todo respeto. Si no le voy a servir, pero respételo. Si no va a dar dinero, no le está pidiendo su dinero, respételo. Si no va a hacer nada, está bien, pero respételo. Ya con eso ya hizo bastante. Pero muchos no hacen nada, no dan nada, y todavía habladores. Haz nacer en mí temor, Señor. Haz nacer en mí el verdadero temor por ti. De los juicios que le han venido a otros, que yo aprenda, como aprendió la iglesia con Ananías y Zafira, que entró en temor toda la iglesia, y los milagros y las señales empezaron a fluir. Y también los que en Éfeso glorificaron a Dios cuando vieron cómo el demonio venció a los 7 hijos. Glorificaron a Dios porque dijeron: el poder de Dios es real. No es juguete estar jugando, no es cualquier cosa estar jugando a iglesia. Dame el temor, Señor. Dame. Yo quiero renacer en un nuevo temor. No a los hombres es secundario. El respeto a los hombres es secundario. El principal es a ti, Señor. Aunque no te vea, te quiero respetar. Aunque no te toque físicamente, te quiero respetar. Porque tú lo ves todo. Tú lo entiendes todo. Porque yo quiero enfrentar estos últimos tiempos con éxito. Cuando me rodeen esos amadores del dinero, imagínese, usted va a hacer negocios con gente que no le importa fallarle a Dios ni a la SAT. Usted necesita gracia para que no se lo engañen y no lo enreden y no lo involucren, y usted va a resultar preso y el malandro libre, porque usted no sabe desenvolverse en los últimos tiempos. Yo necesito gracia de Dios para hacer negocios, no manchar mis manos, tampoco volverme enemigo de todos. Yo quiero gracia de Dios en estos últimos tiempos. Cuando me enfrente a gente egoísta, orgullosa, no voy a andar yo gritándole a todos porque son orgullosos. No, dame gracia, Señor. Dame paciencia, dame entendimiento, dame dominio propio. Cuando vengan esos que quieren asaltar, extorsionar, tengo que saber cómo me voy a esconder yo, cómo me voy a resguardar espiritualmente, porque el mundo está lleno de esa gente. Dame temor, Señor, porque el temor me lleva a la unción del Santo, y la unción del Santo me hace entender todas las cosas, y yo ya sabré qué decisiones tomar, cómo hablar, cómo conducirme. No me van a engañar. ¿Cómo? Con tu temor, amado. Con tu temor.
es tenerte un respeto de acuerdo a tu dignidad, de acuerdo al poder. Si mi futuro está en tus manos, Dios mío, si mi salud está en tus manos, Dios, ¿por qué voy a menospreciar eso? Aleluya. Oh, yo te pido, amado, hazme despertar en un temor genuino hacia la realidad de lo que tú eres. Hazme despertar en un temor, que esta iglesia despierte en un temor genuino. Porque no terminan de aprender muchos. Hay nuevos que se les vale. Hay gente que solo tiene 1 año tal vez de estar en la iglesia, 6 meses. Pero hay otros que ya tienen varios añitos y no terminan de aprender. No terminan de aprender. Adore al Señor, adore al Señor. Hace poco, un profeta de la iglesia tuvo un sueño, y en ese sueño el Señor le mostraba muchas de las veces que a mí el Padre me libró de unos peligros de muerte increíbles. No se los mostró todos, pero varios peligros de muertes reales. Y por mucho tiempo yo fui como un tanto indiferente, así como cuerón, ¿verdad? Hasta tal vez me llegué a jactar, digo yo. Ay, pero ahora cuando me recuerdo, hermano, se me aguadan las canillas y se me viene un viento frío. Y le digo al Señor: ay, Señor, tan bruto era yo, tan falto de entendimiento. Y me da un temor. Digo yo: ay, Señor, vaya que todavía tengo un poco de vida para desquitar un poco.
tanta torpeza que tuve, que todavía tengo un poco de vida y todavía la estoy desquitando. Quítanos la dureza del corazón, Señor, para que podamos tener temor a ti. Porque si Jehová no cuida la ciudad, de balde vigila la guardia. Mi temor está en ti. Dame la unción del Santo para que yo discierna dónde yo te ofendo. Y ya no necesite maestro en eso. Ya no necesite explicación, que me estén repasando puros fundamentos que ya debería de saber. Quiero la unción del Santo, Señor, pero para obtenerla necesito temor, más temor. Más temor. Quiero sentir el respeto de acuerdo a tu dignidad. Si en tus manos está mi destino, si tú me cierras todas las puertas, no hay político, no hay nadie que me las abra. Si tú le das permiso a un espíritu de enfermedad, no hay médico que me sane. Si tú me cierras las puertas de prosperidad material, quiero tener temor, Señor, a ti. Al Dios invisible, al Dios espíritu, al que Ananías y Zafira no respetaron. Gracias a la misericordia de Dios, que solo fue un ejemplo, si no ya no estuviéramos vivos todos aquí. Lo usaste como un ejemplo. Esas veces que estuve en peligro, Ananías y Zafira hubieran muerto igual, pero a mí me perdonaste. Gracias, yo reconozco esa misericordia, Señor. Yo la reconozco. Esta amiga del Salvador, en un viaje que hice, es una hermana que tiene 5 hijas. 4 de ellas todavía dependían de ella. Y ella me habló angustiada y me dijo: yo tengo necesidad. Y yo les quise explicarle que la forma del evangelio que ella llevaba la exponía, sobre todo en los tiempos de idolatría. Pero no, ella no iba a entender eso. Y el COVID se la llevó. Pero a mí me perdonó el Señor. ¿Cómo no le voy a tener temor si a mí me ha perdonado, me ha aguantado mis locuras? Dame la unción del Santo para que yo no necesite que me estén enseñando lo que yo ya debo saber. Hay cosas que sí te vamos a enseñar, que son añadiduras, que es una ampliación, las riquezas del evangelio, pero los fundamentos, cómo guardarme en santidad,
¿Cómo darle la espalda al adulterio? ¿Cómo exponemos el hogar con lo que se ve en la televisión? ¿Cómo sus hijos están expuestos con los teléfonos que no les ponen ninguna restricción los padres? Si tú no entiendes eso, no tienes temor a Dios, porque Satanás te está robando el alma de tus hijos, y van a ser convertidos, como lo dice, en gente mala, orgullosa, amadores de lo malo, de los deleites carnales. ¿Y por qué? Porque los padres nunca terminaron de aprender algo que tenían que haber aprendido. Porque la unción del Santo solo se le da a la gente que tiene temor de Dios. No perfecta, no gente perfecta, pero gente que cuando escucha la palabra se humilla. Gente que cuando se le llama la atención respeta. No le hablo que sean perfectos, pero que tengan temor. Aún el gran apóstol que caminó sobre las aguas había caído en una hipocresía, pero Dios no le quitó su cargo solo por eso. Danos respeto, Señor, hacia ti, que me nazca. Despierta mi alma, despierta mi entendimiento. El evangelio no se trata de fiestas humanas, no se trata de grupos musicales. El evangelio no se trata de solistas, no se trata de un montón de predicadores que saber cómo viven. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es amor. El evangelio es dominio propio. El evangelio es que Jesús es el único camino al Padre. El evangelio es obediencia a la palabra. Danos temor, Señor. Convierte mi corazón. Jesús, quiero ser temeroso. Ya no quiero ser igual. Haz despertar en mí el verdadero temor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levanta tus manos, que la unción. Yo sé, Señor, que estamos luchando todos. Yo me pongo como primer ejemplo. Me falta temor por ti, Señor. Me falta. Pero voy persiguiéndolo. No me conformo con lo que tengo. Sé que todavía tengo que dimensionar a más exactitud cuando te he ofendido. Con mis palabras, con mis actitudes, sé que te he ofendido en algunas ocasiones, pero no es el problema que te haya ofendido, es que no me di cuenta. Y ahí está el problema, porque todos vamos a ofender, todos, pero que nos demos cuenta en el momento, o que no pase mucho tiempo. Yo muchas veces he tenido malas actitudes, he dicho cosas en la carne y después ando ahí. Gracias, Señor, porque me hiciste sentir eso, porque hace años no lo sentía.
pero ahora me lo has hecho sentir y no estoy en paz hasta arreglarlo. Así te animo que persigas tú. No va a haber perfección, hermano, no va a haber perfección, pero sí que haya temor, que haya temor, que nunca falte el temor a Dios. Ayúdanos, Señor. Perdonaste mi vida tantas veces. Yo merecía morir, pero tuviste misericordia, Señor, y me diste una oportunidad más. La palabra profética va a estar viniendo siempre. No la tengas en poco. Quiero bendecirlos. Señor, yo bendigo a la iglesia con la unción del Santo. Tú nos has dado la gran oportunidad de oír las advertencias antes que sucedan los acontecimientos. Y eso es un privilegio que no lo merecemos, pero vamos a tener temor. Yo bendigo a Ministerio Impacto de Gloria con la unción del Santo, que va a provocar que podamos entender las cosas como son. Y ese entendimiento me va a hacer exitoso en medio de la gente perversa, de la gente dura, de la gente inmoral, de la gente ladrona, de los implacables, de los orgullosos, de ese tiempo difícil que se viene. Habrá gracia de parte tuya. Habrán puertas que se abrirán en medio de donde está cerrado todo. Habrá sanidad divina en medio de la enfermedad. Habrá cobertura divina en medio de la acechanza. Porque este pueblo ha recibido la unción. Estará recibiendo la unción del Santo. Dale un aplauso al que vive. Deme 2 minutos. Dios pone en mi corazón llamar a la profeta Mayra. Profeta, ¿dónde está? Venga. Yo sé que usted tiene en 2 minutos le va a decir al pueblo algo que el Señor pone fuertemente hoy. Micrófono. Cuando yo entré hoy aquí a la iglesia, yo sentí el dolor del Padre por lo mismo que predicó el hermano Joel. No, yo no sabía que iba a predicar, pero supe que no aprendemos de nuestros errores y una y otra vez caemos en los mismos lazos y no nos damos cuenta que nos vamos haciendo indiferentes a la palabra. Y yo le decía al Señor, si tan solo tu pueblo pudiera comprender el diseño que Él hizo de cada uno de nosotros y volverlo a recuperar. La persona que Él diseñó aún antes de ser engendrados. Si tan solo, hermano, pudiéramos ver más allá de lo que vemos y entenderle al Padre que Él no crió gente fracasada, que Él cuando dio su palabra y nosotros la tomamos para vida,
Él espera cambios radicales. Él espera, hermano, que no solo a puro somatón aprendamos a vivir la vida cristiana. Él está esperando que usted retome a esa persona que Él diseñó. Y Él diseñó, como le digo, no gente fracasada, sino gente de victoria. Gente que pueda demostrar el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nos enfrascamos en conflictos tan ridículos y tan pequeños, en palabras vanas, y no logramos, hermano, llevar a la casa esa enseñanza, la primera enseñanza que va a ayudar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Y no nos damos cuenta que nos hacemos indiferentes y nos volvemos religiosos. Y sentí el dolor del Padre hoy, porque Él envió a su Hijo para que usted y yo le demos la oportunidad de ser transformados por Él. ¿Qué quiere, hermano? Se queja de la palabra sea dura. La palabra no es dura. El duro es el corazón del hombre, porque la palabra es palabra. Y la palabra, cuando lastima, cuando hiere, es señal de que estamos todavía con la esperanza de cambiar. Pero cuando a usted le vale y es indiferente, es lo que a Dios le pesa, es lo que a Dios le duele. Porque venimos a la iglesia, pero no queremos desprendernos de la manera ridícula que hemos vivido y que nos lleva a tropezar y a tropezar y a tropezar y a ir de error en error. Pero hoy, hermano, dese su tiempo y piense que las cosas se van a quedar, pero el que se va a ir es usted. Pero ¿qué le va a dejar a su gente, a sus hijos? Si ya empezó a degradarse un hijo, un niño, estando usted, ¿qué va a pasar cuando usted tenga que partir? Pero como solo pensamos en hoy y en la Coca-Cola y en el pollo campero, y solo pensamos en comer y comer y satisfacernos y ser plenos en eso, pero no damos espacio a que sea Dios quien llene nuestras vidas. Yo no sabía lo que iba a predicar el pastor, pero supe que hay dolor en el corazón de Dios.